Bueno, yo espero que el aire acondicionado hoy no se lleve la voz mía. Voy a proyectar bastante la voz. Llénala de luz, el podcast. Toma mi vida y llénala de luz. Señor Jesús, ven a mi alma y llénala de luz. Llénala de luz, solo llénala de luz. Llénala de luz, ven y llénala de luz. Llénala de luz, solo llénala de luz. Llénala de luz, ven y llénala de luz. Mi buen Jesús. Amado, dame luz de tu Espíritu Santo. Navega en mí y tómame así. Vuélveme a ti una persona justa, verdadera, sujeta a tu voluntad. Que no se suelte ni siquiera para respirar. Señor Jesús, toma mi vida y llénala de luz. Amado, dame luz. Dios le bendiga a mi gente. Hola y bienvenidos una vez más al canal de Cristo Jesús, su canal, mi canal, nuestro canal. En el video del día de hoy voy a estar haciendo dos podcasts en el mismo momento. Uno va a ser hablándoles de la figura de Lázaro, el de la Biblia, la cual voy a tratar de estar subiendo hoy, porque hoy es 17 de diciembre, día que en mi país, Cuba, tienden como que a idolatrar esta fecha y esta figura bíblica, que realmente ahora vamos a entender por qué nosotros los cristianos no le pedimos a esta figura. Ah, sí, esa es la otra. Este es el mando. En la casa se rompió el mando del televisor hace meses y descargamos una aplicación que tiene mando de la marca del televisor de nosotros, y con el infrarrojo de este teléfono movemos los botones del televisor. Así que aquí está el mando, Biblia, teléfonos de Turi. Y se usa dos mandos porque el de salir no da. Bueno, vamos a empezar ya, Turi. Ok, Turi es mantequilla. Quiere decir que él está ahí y de vez en cuando puede hacer alguna acotación, pero solo está ahí haciéndome compañía, para que ustedes entiendan. Está aburrido y se quiso sentar aquí conmigo, pero no es que va a participar activamente. Ahora, si a él se le ocurre, si a él se le ocurre decir algo, lo puedes decir, Turi, me pides la palabra, interrumpes y das tu opinión referente a esto, porque una cosa que hace el Espíritu Santo es sacarnos de tinieblas y hacernos discernir mucho la verdadera mentira. Entonces, a los niños que van a la iglesia tienden a ser niños muy como difícilmente manipulados. O sea, puede parecer raro y ustedes me dirán, pero si la palabra de Dios está llena de ideas y de preceptos y de doctrinas. Sí, pero son doctrinas y preceptos que te abren el entendimiento a la mentira. Cuando tú te sales del pecado, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, cuando tú estás en pecado no puedes ver el pecado. Llega un momento que te ciegas, ¿no? Y, por ejemplo, dices mentira y no puedes discernir la mentira de la verdad, porque te vuelves un mentiroso, entonces es difícil también poder discernirla. Lo mismo pasa con los niños. Los niños son una esponjita. Cuando van a la iglesia aprenden a detectar fácilmente las mentiras. Por eso les digo que no son fácilmente manipulables los niños cristianos. A ellos se les enseña en las clases bíblicas, se les enseña otra cosa de lo que se les enseña a los adultos, cada cosa con su cosa, ¿no? Cada cosa en su tiempo. Entonces a ellos en la iglesia, en la parte de los niños, le enseñan como que cosas de niño, ¿no? No tanto como pecado, etcétera, etcétera, sino más bien le hablan de Jesús, de la importancia de Jesús. Sí le hablan de pecado, pero no con esa connotación con la que quizás yo hablo aquí en mi casa libremente, y él lo escucha porque me oye a mí, pero no porque se lo impartan a él en las clases, porque con los niños el trato en la iglesia es diferente al trato con los adultos, obviamente. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero es, quiero hablarles de quién era Lázaro en la Biblia. Dice aquí, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Vamos a hablar todo lo que sale en la Biblia sobre Lázaro. Ok, aquí en Lucas 16, 19, dice esta historia, esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, ropas caras y muchas comidas y manjares. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. No sé si esto
les hace alusión a esto. Por aquí les voy a dejar una imagen. Pero como ustedes pueden ver, es el retrato, el nombre es el mismo, Lázaro. Y me hablan de un hombre que tenía llagas en las piernas, tal cual las imágenes que adoran en mi país. Le lamían las llagas los perros. Así está representado la imagen de el que veneran como santo en Cuba, como para pedirle milagros, etc. Entonces dice: y anciabas hacíanse de las migajas que caían de la mesa de rico, y unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. De esto voy a predicar más adelante. En otro podcast les voy a hablar cómo estaba dividido como qué pasaba cuando te morías antes del nuevo pacto y qué pasa ahora, etcétera. Esto es un video bien largo, que para hacer este video tuve que hacer un estudio de Apocalipsis, que para poder expresarles en un podcast tengo que volvérmelo a estudiar y refrescar todos esos conocimientos, porque fueron demasiadas vueltas que tuve que dar entre la Biblia para poder organizar la idea de cómo era la vida después de la muerte, antes y después de la resurrección de Jesucristo, porque las cosas eran, digamos que pintaban diferente, ¿no? Y yo les voy a dejar por aquí bien específico cómo fue que Jesús, qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús hizo. Van a haber cosas que les voy a explicar también cómo lo ven varias posiciones de la iglesia protestante. Algunas personas lo ven de una manera, otras lo ven de otra. Y yo les voy a dejar sobre la mesa cómo lo ven ambas, porque me parece que decir yo tengo la razón y esta es la absoluta razón y esta es la absoluta verdad no es muy... No es que no resuelva, pero puede dejar a la gente más confundida. Entonces yo les voy a expresar las 2 o 3 verdades que hay en la Biblia, cómo la ve cierta persona, cómo la interpreta ciertas personas y cómo la interpretan otras ciertas personas. Y no les voy a decir específicamente con cuál de todas las versiones me quedo yo, porque eso hace que la gente se haga un juicio erróneo sobre si eres salvo o no. O sea, no creo que por ponerles un ejemplo, hay quien dice que cuando mueres vas directo al cielo, y que el cielo está, pues como que ya tú mueres y vas directo al cielo. No le dicen seno de Abraham, o no le dicen tampoco paraíso, sino que le dicen cielo. Hay quien dice que cuando mueres vas directamente al paraíso, que el paraíso vendría siendo un lugar de donde estás en la presencia de Dios, pero todavía no es el cielo, ¿entienden? Es como el seno de Abraham, ¿entiendes? Hay quien dicen que todavía existe el seno de Abraham, llamado paraíso, y hay quien dice que no, que eso no existe, que eso se fue junto con Jesús. Entonces, en ese sentido es lo que yo les digo, que yo no pienso que la salvación de un cristiano dependa de si una persona no está segura de si va para el cielo o va para el paraíso. No creo que eso haga que seamos salvos o no. No obstante, voy a seguir orando para que Dios me revele más en su infinita misericordia y sea Él que me dé como que, digamos, la respuesta a mis preguntas, y no solamente el juicio que yo me pueda hacer por lo que estoy leyendo, porque ya les digo, da muchas vueltas. Y yo sé que habrá quien lo tiene clarísimo y me dirá, esto es así, y es así porque es así. Pero recuerden, el evangelio es un proceso, y yo llevo 2 años y pico solamente estudiando la palabra, de los cuales 1 y pico bautizada. Así que ténganme paciencia, porque no me gusta tampoco explicar o decir cosas de las que yo no estoy segura y confundir a nadie. Entonces, no quiere decir que yo no esté segura de la Biblia, que no estoy segura de Dios, sino que hay cosas que son reveladas por el Espíritu Santo a la iglesia en el momento en el que Él decide que nos las quiere revelar. No siempre es no siempre va a ser en el momento que queremos. Entonces vamos a seguir. En el seno de Abraham, el llamado paraíso, es de lo que estamos hablando aquí. El seno de Abraham era donde la gente cuando moría y sabía como que había hecho las cosas para Dios lo mejor posible,
pues sabían cómo que iban a ir para allí. Como decir, hoy los cristianos sabemos que tenemos salvación por gracia. Pues, quería hacer una pequeña aclaración. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, los que alcanzaron la salvación, la alcanzaron porque creyeron en la promesa de Jesús. O sea, sabían que venía un Mesías. Los que vinieron después ya habían visto al Mesías y tenían la promesa del Espíritu Santo y la promesa de la salvación por gracia. Pero los del Viejo Pacto lo que tenían era el anhelo del cumplimiento de esas promesas y lo estaban esperando. Entonces esa era como que, digamos, siempre fue Jesús. Y bueno, la diferencia es que antes lo esperaban y ahora lo esperan, pero esperan la venida. Y antes esperaban pues el nacimiento del Mesías y la promesa del Mesías. Nada, eso fue lo que los hizo salvos. Dios les bendiga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vean, los mismos ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta parte, este versículo bíblico habla de cuando muere el mendigo, que era Lázaro. O sea, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, paraíso. Y el seno de Abraham, mi gente, era un lugar, como decirles, estaba el infierno, el Hades, perdón, estaba el Hades y estaba el seno de Abraham. En el Hades, que actualmente existe, que no es el lago de fuego, el lugar de tormento que existe hoy por hoy, donde están siendo atormentadas esas personas que mueren sin Dios. Ese lugar se le llamaba, en el Viejo Pacto se le llamaba el Hades. ¿Qué pasó? Que el rico, pues el mendigo Lázaro fue a parar, cuando murió, fue a parar al seno de Abraham, y el rico fue a parar al Hades, que era ese lugar de tormento de donde no hay escapatoria. De ahí la gente solamente va a salir para el juicio final. Entonces, el que está ahí ya, y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre estar ahí atormentado y tener un juicio final? Es que ahí están siendo atormentados, pero en el juicio final van a estar en un lago de fuego. O sea, esa gente sale de un tormento para otro, pero bueno, eso es para Apocalipsis. Eso lo vamos a hablar en la resurrección y esas cosas, en esos temas, es que vamos a abordar eso. Entonces, ahora mismo no vamos a hablar de eso, ahora vamos a seguir con Lázaro. Entonces, y en el Hades dice estando en tormento, dice que el rico alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, porque todavía no estaba en el cielo. O sea, todavía Lázaro no estaba en el cielo, él no estaba en el cielo, él estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar, digamos que por encima del infierno, pero donde se podía ver desde el infierno. O sea, los que están en el infierno ahora mismo, en ese momento podían ver los que estaban felices y sufrir el no poder estar en la presencia o cerca de la presencia de Dios. Sigamos. Y él, dando voces, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Por aquí les voy a dejar imágenes que acompañen de lo que les estoy hablando. Le dice: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba en el infierno ya, y le dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en la llama el lugar donde está, que obviamente es un lugar infernal. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso fue lo que le dijo Abraham. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, acuérdense que los muertos no le hablan a los vivos, porque los muertos están, nada saben. O sea, ellos no saben de estas cosas que pasan en este mundo. Pero en ese momento, en aquel tiempo, acuérdense que estamos hablando del Viejo Pacto. Esas personas que estaban en el seno de Abraham se estaban comunicando con los que estaban en el Hades. Era los del seno de Abraham con los del Hades. No eran los muertos con los vivos. Con los vivos no tienen acceso. Esas dos almas se comunicaron y una le dijo a la otra: ¿sabes? Recibiste tus bienes en vida,
y Lázaro también malo, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. O sea, el padre Abraham, el padre de la fe, era quien hablaba. El alma del padre Abraham, que también estaba en el seno de Abraham, le estaba diciendo a este señor lo que le tocaba, ¿no? Eso era lo que le tocaba. Y entonces le dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Fíjense, como que ellos se podían comunicar, pero tenían una gran cima, y por aquí les voy a dejar el significado de cima, puesta entre ellos dos. Eso me habla a mí de que como que se podía ver, o sea, los que estaban en el seno de Abraham podían ver a los que estaban en el infierno, los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham, sin embargo ninguno podía ayudar al otro. Le pone, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No se puede salir del Hades, ni se podía salir del seno de Abraham. Pero bueno, como les comenté. Ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, como le llama lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Como queriéndole decir, si me dejas salir de aquí, yo voy y lo voy a hablar. Y entonces, y mira lo que le responde Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mi gente, fíjate cómo dijo, aunque alguno se levante, como diciendo, eso no pasa. Entonces, este es el Lázaro que el primer Lázaro que aparece en la Biblia. Son dos los que aparecen referencias a dos Lázaros. El primero es este. El segundo, les voy a mostrar ahora. El primer Lázaro que me hace referencia en la Biblia es para contarme que era un hombre muy pobre que murió y fue a parar a la presencia del Señor, al seno de Abraham. Y el segundo, y el hombre rico entonces fue a parar al infierno porque estaba en su avaricia. La primera referencia que tenemos es un hombre que fue al seno de Abraham, un hombre sin mayor atributo que el de haber padecido en vida, tristeza, de sufrimiento, enfermedades. Y pues nada, Dios de alguna manera, Dios tuvo misericordia, compasión de él y lo llevó para allá. En aquel tiempo todavía era antes de la muerte de Jesús y de la resurrección. Entonces ese hombre en vida al parecer había hecho buenas obras que le hicieron ganarse el cielo por la misericordia de Dios. Entonces ahora vamos a ver la segunda vez que aparece un Lázaro. El segundo Lázaro que aparece en la Biblia era uno de los mejores amigos, digamos así, de Jesús. Y dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, hace referencia a otro pasaje bíblico donde ella le había echado perfumado los pies, donde ella había perfumado a Dios y había recibido incluso críticas por esto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Fíjense cómo hacen. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, como haciendo acotación de que era alguien muy cercano a Dios, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí es cuando le digo que hay cosas que son en Cristo, hay cosas que son para muerte, hay cosas que no son para muerte, sino para que Dios se glorifique a través de milagros y más personas crean, ¿no? Y esto fue uno de esos ejemplos. Entonces, amaba Jesús a Marta, dice, a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo. Hoy le voy a hacer una canción a ese uso bíblico. Una canción de las tantas que estoy haciendo ya a la fecha de este video. Todavía no van a ver las explicaciones que estoy dando de las canciones, cómo las estoy haciendo y por qué las estoy haciendo. Pero bueno, hoy le voy a hacer un tema musical a este relato bíblico que me parece muy importante traer a colación para que la gente no sea tan engañada por el diablo. Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más, dice, en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que ande de día no tropieza. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ay, ya entendí. Dice: cuando yo pues que estaba enfermo, cuando Jesús oyó que él estaba enfermo, en vez de ir al momento, que era lo que se esperaba de él, ¿no? Porque dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, o sea, los amaba muchísimo a todos. Y dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no se fue rápido corriendo como la gente pensó que iba a hacer porque era uno de sus grandes amigos, sino que esperó más tiempo. Y dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, después que esperó los 2 días, dijo: ahora es que vamos a ir. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas a ir allá. Y él le responde: no tiene el día 12 horas. El día, no el día completo, sino el día, la luz del día, ¿no? Y le dice: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y ahí hay como un doble significado espiritual, pero bueno, no voy a ahondar en eso. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, como diciendo: ¿para qué vas a ir, no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Porque como que ellos creían como que Jesús le está diciendo: no, duerme, está dormido. No, Jesús está hablando de el dormir como una muerte, pero se está refiriendo a esto de esta manera porque cuando un hijo de Dios, cuando una persona que es para salvación muere, se dice la palabra que está dormida, que no está muerta. Pero bueno, como él sabía que no le estaban entendiendo, él les decidió hablar en su lenguaje, y le dijo: si duerme, le dijo: Lázaro ha muerto, como entiéndanme ya que no entienden en lo espiritual, vamos a hablarles en su idioma, murió. Miren, y aquí yo me traigo ahora mismo a mi mente cuando hablamos por fe. O sea, para llegar al tema del Lázaro y de lo que quiero hablarles de las figuras, etcétera, pues he querido primero hacer esta introducción. Jesús quería hablarle como espirituales, pero como no le entendían, entonces tenían que ponerse a su nivel y hablarles de la manera en la que ellos pudieran entonces comprender lo que él estaba hablando. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos pasa que la gente no nos comprende y nos queremos quedar en ese lugar espiritual súper alto, inalcanzable, donde la gente nunca va a entender lo que estamos hablando, en vez de hacer como dice la palabra, judíos como judíos, ¿sabes? Y acomodar nuestro lenguaje para que se nos pueda entender el mensaje en todos los lugares, porque entonces, ¿para quién vamos a predicar? Si no es para que la gente venga, para que las almas que han de ser añadidas vengan al Señor. Entonces no podemos hablar de una manera que se quede la gente así: no entiendo nada, esto lo que explica, no entiendo. Tenemos que tratar de como que desmenuzar, digamos así, las cositas para darse la masticadita a los que la necesitan masticadita. Y bueno, ya el que la necesite de otra manera, pues nada, tendrá que... El que no la entienda ni de esa manera, pues no es la voluntad de Dios que entienda. Pero no sé si me comprenden. No podemos quedarnos sentados en ese pedestal de... yo lo entiendo todo lo espiritual y yo soy súper espiritual y los carnales no me entenderán nunca. Y no, porque miren lo que Jesús hizo. A los que no le estaban entendiendo, Él les explicó en su lenguaje. Él descendió a su nivel de espiritual, digámoslo así, a ese lugar donde no entendían y les explicó. Yo he estado en muchas ocasiones en ese lugar. Hoy por hoy tengo algunos conocimientos, pero en muchos lugares llego y me quedo como, explícame lo mejor, ¿ok? Oídos espirituales. Venga a mí información del cielo, venga a tu reino, porque en muchas ocasiones también yo soy esa persona a la que hay que hablarle despacito, suavecito y darle las cosas masticaditas, ¿ok?
Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Él quiere decir, yo me alegro de no haber estado en el momento que murió, para que ustedes crean de verdad y vamos para allá. Pero miren esto, él dejó que pasaron 2 días. Él lo que quería era que estuviera bien muertecito cuando él fuera para allá, para que la gente no dudara del poder de Dios. Vamos, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mi gente bella, y yo estoy editando este video mientras me plancho el pelo, por eso van a ver este look. Y me voy planchando y voy cortando los pedazos que están de más, digámoslo así. Y lo que quiero comentarles es lo que quiso decir Tomás, que no lo expliqué en ese momento, porque no estaba segura. Lo que quiso decir Tomás en ese momento fue que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús en el caso de que cuando llegaran a Judea lo estuvieran esperando para matarlo. Y lo que vemos aquí es pues una muestra de la fidelidad que se debe tener hacia Dios en todo tiempo y la fidelidad que él tenía hacia esos seres queridos que amaba. En este caso, bueno, en nuestro caso ahora es Dios y nuestros hermanos en la fe, nuestra familia en Cristo Jesús, nuestra familia en nuestro hogar. Es como la palabra dice, bebé, el versículo bíblico ese que tú dices que el que ama da la vida por, ¿cómo es? Que el que ama da la vida por sus amigos, ¿cómo es? Pero ¿cómo dice? Ya, bebé me lo recordó, pero no me acordaba. El versículo que dice, no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Esta fue una muestra de lo que hizo Tomás en ese momento. Así que, nada, eso fue lo que sucedió. Los demás estaban sumamente preocupados y Tomás tuvo como un acto de fe, donde mostró su fe férrea, que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Dios le bendiga. Entonces vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, sí había muerto antes de que Jesús fuera. O sea, cuando Jesús esperó 2 días, ya él había muerto. Y ustedes creen que Jesús no lo sabía, si Jesús es Dios. Cuando Jesús esperó 2 días, ya Lázaro había muerto. Jesús solamente pienso, no estoy segura porque la palabra no lo especifica, que estaba dando tiempo para que vieran que de verdad estaba bien muerto, no de que, ay, murió y ahora mismo Jesús fue para allá o estaba ahí y lo resucitó. No, eso no es verdad. ¿Entiende? Como para no darle pie a la gente ni a duda, ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ella le dice, mira lo que ella le dice. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. ¿Qué le quiso decir? Yo sé que aunque ahora esté muerto, lo puede resucitar. Entonces dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella no habló, ella dijo, todo lo que pidas, te lo dará. Y él ya había leído la mente, mi gente, porque es Dios. Entonces, Marta le dijo, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Miren la fe. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, soy yo estoy delante de ti, yo tengo el poder. Le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, lo mismo que le dijo Marta, no habría muerto mi hermano.
Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Miren, se muestra aquí como, creo que esta es la primera vez que se muestra a Jesús llorando, y era por la muerte de Lázaro y la tristeza de sus amigas, de María y Marta. Entonces, las hermanas de Lázaro, los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, como dudando todavía. Escuchen. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Le dijo que ya, hiede quiere decir que ya olía mal. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya estaba hecho. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Bueno, ya, vamos a dejarlo aquí. Entonces, estudiamos al primer Lázaro, y ¿qué pudimos ver en el primer Lázaro? Que tenía llagas, que tenía un perrillo que le lamían las llagas, que era mendigo, que era pobre, así como lo describen, digamos, en las estampillas y en las figuras de imágenes de lugares, etc. ¿Qué podemos ver en el segundo Lázaro? Es posible que después de que pasaron las cosas con Jesús y Lázaro resucitó, Lázaro haya seguido predicando el Evangelio y lo hayan como que catalogado de santo por ser un santo de los santos de la Biblia, ¿no? Pero al punto de hacerle esculturas y estatuillas. Ahora vamos a tocar ese punto. Vean. Esta es la imagen de el Lázaro que adoran e idolatran. Pareciera ser el Lázaro, el mendigo. También pudiera decirse que han hecho como un sincretismo de ambos. Ahora yo les voy a hablar de un pasaje bíblico que hace referencia a eso que está pasando con Lázaro. ¿Quién fue Lázaro en la Biblia? Fue un ejemplo de lo que hacer para no ir para el infierno. En el primer caso del mendigo, como ser humilde, ¿saben? Padecer en esta vida y no enaltecerse en riquezas y banalidades para no perecer en el infierno, contrario a lo que hizo el rico, ¿no? Ahora, el otro Lázaro era un amigo muy íntimo de Jesús, como debemos ser nosotros, amigos íntimos de Jesús, que fue resucitado de los muertos, como somos nosotros resucitados de la ceguera y mortandad espiritual que tenemos antes de conocer a Dios, pues lo mismo. Hay como, digamos, un patrón de conducta donde Dios nos dice, estos dos Lázaros fueron un ejemplo de lo que queremos en el cielo, ¿no? Estas personas, conforme al corazón de Dios, fueron agradables para Dios. ¿Qué pasó con eso? Hicieron con las señales, porque ellos fueron señales y prodigios. Ellos fueron simplemente instrumentos para que tú conocieras del amor de Dios. Y entonces la gente edificó ídolos, edificó altares, edificó estatuillas, edificó ídolos paganos. Y yo sé que van a venir mucha gente y me van a decir, pero yo recibí un milagro de fulano. Ya he hablado sobre eso en la idolatría, en podcast de idolatría, donde he dicho que los milagros no te los hace la figura ídolo. Los milagros te los hace, no son milagros, ¿no? Los falsos milagros, digámoslo así, te los hace el enemigo para llevarte para condenación, para el infierno, con un poder limitado y un poder engañoso que Dios le da al diablo para que engañe a la gente que no quiere creer en la verdad.
es un poco a veces contradictorio esto de predicar porque mucha gente puede creer, pero cómo Dios va a mandar un poder engañoso para que nosotros, la creación de Dios, estemos más perdidos. Pero la palabra, Dios es soberano, Él hace lo que Él entiende, nosotros no somos quien para juzgarlo. Él es quien nos puede juzgar a nosotros y al contrario, dio su vida por nosotros y digamos que nos libró de condenación. Nosotros mismos nos condenamos cuando elegimos a las creaciones por encima del Creador. O sea, estas estatuillas son creaciones humanas, se pueden hacer con la mano. Tú no puedes hacer a Dios con nada. Tú no puedes hacer o crear a Dios con nada, ni con las manos, ni con la mente puedes crear un Dios, porque tú puedes crear un Dios falso, pero el Dios de Israel tú no lo puedes crear con la mente, porque tú puedes tener profecías, o sea, Dios te puede mandar profecías, tú puedes comenzar a tener profecías y la gente puede creer que son alucinaciones, pero ¿qué probabilidades hay de que una profecía que viene de Dios, que supuestamente es una alucinación que tú te hiciste porque estás muy metida en las cosas espirituales, se cumpla? Pues ninguna, porque es algo de tu imaginación. Y si es algo de tu imaginación, no puede ir no puede tomar realidad. O sea, tú no puedes soñar o hablar o tener una visión de parte de Dios y que al otro día suceda. Porque eso no tiene explicación. O sea, ningún ser humano tiene ese poder. Entonces, eso solamente puede venir de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con Dios. Cuando Dios te habla, las cosas pasan. Lo que está seco reverdece, digamos así, y lo que está muerto vivirá y se vivificará, y lo que está, digamos, espiritualmente oculto saldrá a la luz, etcétera. Pasan muchas cosas cuando Dios pasa a formar parte de nuestras vidas activamente, nosotros con Él, ¿no? Tener una relación con Él. Entonces, es lo que les digo, estas personas tienen una capacidad limitada de hacer prodigios y señales, pero no son para salvación, son para condenación. O sea, te pueden resolver un problemita que tienes aquí en la tierra momentáneamente, pero no te va a salvar. ¿Y tú qué tú prefieres? ¿Vivir una temporadita aquí bien y toda una eternidad en el infierno, o vivir una temporada aquí pasando situaciones, porque las vas a pasar, porque el diablo te va a mandar constantemente ataques y vas a tener situaciones que enfrentar, pero después tener la corona de la vida, la victoria, el yelmo de la salvación, cubrirte con la sangre de Jesús por siempre, que el Cordero Inmolado te sienta en su trono, que no tiene un balance. O sea, como estas prédicas que están de moda en Facebook, que dice que si Dios existe, que yo no lo pongo en duda, pero bueno, si Dios no existe y hiciste toda una vida, trataste de hacer lo bueno toda una vida en santidad, que obviamente nadie en su humanidad pudiera cambiar, en santidad, etcétera, etcétera, ¿qué perdiste? O sea, ¿qué perdiste? Nada. Te convertiste en una mejor persona, le hiciste un bien a tu familia, te convertiste en una persona más receptiva al cambio, más resiliente, te convertiste en alguien mejor para la sociedad. Ahora, si sí existiera, para los ateos que piensan que no existe, o que creen que no es el Dios de la Biblia el único que existe, si no existiera, o que creen o no creen en la palabra de Dios, si sí existiera para ellos, entonces ¿qué tienen que perder? Todo. Tienen todo para perderlo. Todo, absolutamente todo. Porque es toda una eternidad en llamas. Entonces vamos a continuar. Este ídolo, ¿no? Del Lázaro, al que la gente va y le pide milagros y le pone flores, solamente es una estatua, o sea, una estatuilla. La palabra dice que nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con los muertos, con las personas que murieron. Por tanto y demás, ¿con quién tú te estás comunicando cuando tú le clamas a Lázaro? ¿No te has puesto a pensar en ello? Bueno, eso ya lo dejé en un podcast donde hablé de los demonios, etcétera, etcétera. Y si tú te pones a clamarle a Lázaro, va a venir alguien haciéndose, ¿sabes? Va a venir un demonio transfigurado, como pasó con el caso de Saúl y la divina de Endor y el profeta Samuel. Va a venir un demonio transfigurado a hacerte creer que sí, realmente él es Lázaro, que ha venido para ayudarte, y se te va a colar en sueños y te va a enseñar cosas, y te van a pasar cosas que tú estás pidiendo que te pasen para el bien de este mundo, que no es el verdadero, no es
no es el final que queremos, ¿no? Y vas a ser engañado y vas a empezar a idolatrar y a idolatrar y a idolatrar y a idolatrar y va a empezar a morar el pecado de la idolatría en ti, y cuando ese pecado venga a formar parte de ti, de tu vida, de tus creencias, de tu caminar y de tu andar, entonces te vas a tener entonces un problema, porque no vas a poder acceder al reino de los cielos estando en idolatría. Y lo más, digamos que lo más irónico es que, porque al diablo le encanta, la pasión del diablo es que seamos ignorantes. Lo más irónico es que las personas a las que tú estás idolatrando, dice la palabra, que ya son salvas. O sea, el Lázaro que revivió, obviamente por el camino que iba, al parecer está con Cristo. Y el Lázaro que del mendigo ya estaba en el seno de Abraham. Entonces, ¿quién es el que se pierde? ¿Se pierde Lázaro, el falso Lázaro? No se pierde el falso Lázaro. Cuando digo falso Lázaro no quiere decir que Lázaro no existió, sino el que se hace pasar por, ¿saben? Por santo. El demonio que sea que se te transfigure haciéndote creer que es este santo. El alma de él es la que se pierde. El alma de él no es la que se pierde. La que se pierde es tu alma. Es tu alma la que está en peligro. Es tu alma la que está ciega. Es tu alma la que necesita de Dios. Es tu alma la que está en pecado de idolatría. Perdóname si se sientes aludido con esto, porque conozco que mucha gente vive en idolatría. Entonces, obviamente, al idólatra no le gusta que le digan idólatra, porque lo ve como una ofensa. Mira, cuando yo estaba en idolatría y me decían idólatra, yo no me ponía brava, porque yo entendía que yo realmente estaba en idolatría. Y yo decía, ¿quién puede ser? O no, porque yo no entendía mucho. Y entonces, eso es otro podcast para otro día, porque a las 4 tengo que recorrer Ariana, son las 2 y pico. Discúlpenme, a veces yo como que tiendo a hablar un poquito así como fuerte, pero si yo no estuviera aquí cerquita, como que sería una conversación más cercana, o quizás yo hasta ni hablara, porque, ¿saben? Cuando la palabra no es para contender, entonces cuando una persona viene y te dice que está ciega en otra creencia, y te dice, a mí me pasa mucho, porque yo también creo en Dios, se los voy a escenificar. O sea, yo estoy aquí como cristiana y me dicen, ¿tú eres cristiana? Sí. Ay, yo también creo en Dios a mi manera. Así me dicen mi gente, así es aquí en Cuba. Y la gente, yo sé que se va a reír. La gente que lo hace se va a reír. Yo creo a mi manera. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es tu manera de creer en Dios? No hay una manera tuya de creer en Dios, es a la manera de Él. O sea, si tú no crees en Dios a la manera de Dios, tú no crees en Dios. Tú crees que existe un Dios, pero tú no le crees a Dios lo que Dios te dice. ¿Y cómo yo puedo saber esto? ¿Cómo yo puedo estar tan segura de esto? Porque yo tengo una relación con Dios. Y a lo mejor ustedes me dirán, Maylin, ¿cómo tú tienes una relación con Dios? ¿Cómo tú tienes una relación con algo que tú no has visto? Pero es que ninguno de ustedes, tampoco, los que están ciegos, o los que estábamos ciegos en idolatría, habíamos visto a las piedras esas que idolatrábamos y a los ídolos falsos que idolatrábamos. Cuando a mí me dijeron, tú, ángel de la guarda, es fulano de tal y fulano de tal, yo alguna vez había visto a ese fulano de tal, una imagencita, pero esa imagen no tiene vida, y yo sabía que esa imagen no tenía vida. Entonces yo sabía que alguna entidad espiritual, que no sabía cuál, obviamente, no sabía que eran demonios, que alguna entidad espiritual me protegía, pero no sabía cuál. Entonces yo ahora pienso, obviamente, ahora sé que me protegían para condenación los demonios, pero en aquel tiempo yo no sabía eso. Pero ahora que yo conozco a Dios, y yo te digo, existe un Dios, ¿tú crees que yo no tengo una relación con ese Dios para decirte y poderte afirmar con esta certeza con la que yo te hablo de que sí existe? Porque yo no te estoy diciendo, yo no lo veo, pero yo sé que existe. Yo te estoy diciendo que yo no lo veo porque no lo veo, pero sé que existe. ¿Por qué? Porque yo lo siento, porque yo lo escucho, porque yo lo veo en las, digamos, en las revelaciones que Él me da, porque yo lo veo en el amor de mis hermanos, porque yo lo veo en el cambio que dan los cristianos, porque yo lo veo en los verdaderos hijos de Dios, porque yo lo veo en la palabra de Dios, porque que no sé, que es un libro lleno de sabiduría, que es imposible que un ser humano armara semejante perfección, porque yo lo veo en cada cosa. O sea, yo lo veo en el amanecer, en el atardecer, en la lluvia, en la perfecta creación de cada cosa que Él creó en nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo Él lo formó
a la manera en la que Él quería exactamente que fuese para que funcionara conforme a lo que Él quería y el propósito que Él tenía para con Él. Entonces yo veo a Dios en cada cosa, pero sobre todo tengo una relación con Dios donde Dios me habla, a mí sí me habla. Yo no sé si a ustedes no les habla, pero a mí Él me habla a través de visiones, me habla y me habla muchísimo. Entonces yo no tengo un poder, yo no tengo un poder, un superpoder para yo poder estar aquí, hacer así y meditar en Dios. De repente que me venga una visión y que al otro día la visión, o a los 2 días, o a los 3, o quizás a la semana, la visión se haga realidad. Yo no tengo ese poder, yo soy un simple mortal. O sea, cuando ese poder funciona y viene, es porque es de Dios. Entonces es lo que yo les quería explicar. Dios existe, y si ese Dios que existe, porque existe, no lo pongo en duda, me está diciendo algo en su palabra, yo voy a tratar de, ¿sabes?, de indagar por qué me lo está diciendo. Oye, hay que buscar aquí. Entonces, mi gente, yo lo único que quiero para ustedes es lo que no me gustaría que me negaran a mí, que es la verdad. No me gustaría que alguien tuviera la verdad y se la escondiera, cerraran, como dice la palabra, porque cierran el reino de los cielos y no entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Eso es una palabra que dice que hay personas que en la iglesia se guardan la iglesia para ellos, se vuelven una familia ellos, sí, pero no le muestran a los demás que hay un lugar santo, un lugar lindo, un lugar puro, un lugar verdaderamente bueno donde ir para encontrar reposo. Como dice mi pastora, la cueva de Adulán. Está la cueva, o sea, hay una cueva, y en esa cueva nos amamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros, y si tú eres un hijo de Dios, también algún día vas a tener acceso a esa cueva de protección y de amor donde se preparan los guerreros para salir a la batalla. Mi gente, de eso se trata esta batalla. O sea, esta batalla se trata de que yo te diga a ti, esto es lo que yo tengo, mira qué bonito lo que yo estoy viviendo. Lo que yo estoy viviendo es hermoso. No te estoy diciendo que mi vida es perfecta, te estoy diciendo que es perfecta con Dios. O sea, en mi vida pasan cosas graves, malas, obviamente, como le pasan a todo el mundo. Pasan situaciones y pasan dificultades que sin Cristo yo quizás no sabría cómo enfrentar, o me demoraría muchísimo más en salir del hueco en que me caigo. Pero cuando tengo a Dios, o no pasan y no llegan porque tengo una barrera de protección que son Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, mis hermanos apoyándome en oración, mi oración, la oración de mi esposo, la cueva, la familia, ¿entienden? Cuando yo tengo esa protección, es muy difícil que los dardos del enemigo lleguen a mí, pero vamos a suponer que llegan, que alguno llega, y Dios le permite llegar para moldear mi carácter, y como que me golpea. Me podrá golpear, pero me voy a levantar, ¿entendieron? Me levanto en fe como la guerrera que soy, me levanto porque soy un soldado de Cristo, y me levanto y tengo a mi padre que me da la mano para levantarme, a mis hermanos que me dan la mano para levantarme, tengo a mi esposo que me da la mano para levantarme, y salgo de ese problema más rápido de lo que saldría si no tuviera toda esa protección que es oración, iglesia, Cristo, Jesús, Espíritu Santo, familia. Si yo no tuviera todo eso, mi gente, ¿cómo yo salgo? Si Dios no me da todo eso. Por eso es que le digo, es lo único que yo hago cuando yo predico, es decirte, si tu vida no está bien y tú lo sabes, un ejemplo, porque tú me puedes pintar una fachada muy bonita, pero al final no ser realidad. Si tu vida no está bien y tú lo sabes, aquí hay una vida que está buena para ti. Aquí hay una oportunidad que está buena para ti. Aquí hay un Dios que es buenísimo para ti. Aquí hay un plan de vida y un propósito para ti que tú puedes descubrir si pones tus servicios a Dios. Dice la palabra, mas si buscares el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Todas. Tú buscas el reino de los cielos, de la verdad de Dios, y Dios por añadidura te trae lo demás. Si tú te pones y tú te enfocas a buscar de Dios, y tú te pones y tú te enfocas a predicar la palabra, y tú estás inmerso en las cosas de Dios, y tú no le abres ni una puerta al enemigo, y tú no quieres saber nada del mundo ni nada que ver con el mundo. Disculpen que yo hable así, pero yo soy muy apasionada con las cosas de Dios. Realmente le pido, Señor, que me dé un poco de control a la hora de hablar de Él, porque como que me voy emocionando. Si tú no tienes
si tú tienes la duda de cómo se van a resolver el resto de tus problemas, porque muchas veces, ay, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos que resolverlo, y es verdad, a mí me ha pasado. Pero si tú olvidas todos esos problemas y tú no le abres puerta y tú te enfocas al diablo, no le abres puerta y tú te enfocas específicamente en las cosas de Dios, todo, dice Dios, todo. Dios no dice algunas cosas o vamos a ver qué puedo hacer. Él te dice todo lo demás te será añadido, todo. Pero ponte a disposición del reino. Yo tengo hermanos que me dicen, y no es hablando de ellos ni nada, es que tienen que superar ese proceso. ¿Tienen timidez? Tengo timidez de las redes sociales. Ay, a mí me da pena. Ay, no, por favor, no me pongas en la cámara. Mi hermano, ¿a quién tú estás trabajando? Tú no estás trabajando para Dios de Israel. Tú te tienes que dar a conocer. La palabra dice que no se puede esconder una luz, no se puede esconder debajo de un almud. Y lo otro que dice es una ciudad asentada sobre un monte. Tú no la puedes esconder. O sea, tú no puedes esconder una ciudad que se ve en un monte. ¿Cómo tú vas a esconder una ciudad que se ve en un monte? Así nos compara Dios. Dios dice que somos una ciudad asentada sobre un monte. ¿Cómo nos vamos a esconder de las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. ¿Cómo vas a dar a conocer? Ya basta. ¿Cómo tú vas a dejar de dar a conocer al Dios en el que tú has confiado? Tú no puedes. Entonces voy a ponerles un último ejemplo para cerrar este podcast que ha estado un poquito, yo me doy cuenta, he estado un poquito así como aprensiva, porque es que me duele que el diablo tenga tanta gente engañada y que la gente crea que los cristianos son los malos por decirle que eso que tú adoras te va a llevar para el infierno. Es lo que dice la palabra. Si tú quieres adorarlo, adóralo. Pero yo te voy a predicar lo que dice la palabra, que dice que te va a llevar para el infierno. Yo no te voy a predicar otra cosa. De mis labios tú no vas a oír otra cosa. Ahora, aquí hay un ejemplo bíblico de eso que yo les estoy hablando y se los voy a enseñar ahora mismo. Eso me lo trajo Dios esta mañana a la mente. Vamos a buscar la Biblia de nuevo. Hay muchos más, pero yo solamente les voy a poner uno porque realmente ya pocas es demasiado largo y todo. Yo quiero decirles una cosa, siempre, todas las prédicas no son, ¿saben?, de confrontación. Estas prédicas que confrontan el alma de la persona, donde la persona se encuentra a sí mismo diciendo, ¿qué estoy haciendo? De verdad que lo que dice la palabra de Dios tiene sentido. Lo que dice esta niña que dice Dios tiene sentido. Eso es más o menos confrontar a la persona, el alma de la persona. Ahora, hay prédicas de exhortación. Teológicamente, exhortar significa tratar de llevarte a ser mejor con lo que estás haciendo, pero de una manera más, ¿sabes? Como Dios es bueno, pasando la mano para que la gente como que no se... Saben que el alma de la gente no es decirte, tú eres malo, 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 y si no buscas de Dios te vas para el infierno. No es así. Más bien es como decirte, todos, yo también incluida, estuvimos alguna vez en esa condición, pero Dios nos rescató y pagó un precio por nosotros. Ven, que aquí te queremos del lado de acá. O sea, lo que yo estoy tratando no es de decirte, te vas a ir para el infierno y te vas a podrir en el infierno, sino de decirte, hay una salida a ese lugar donde tú estás. Si estás en un lugar que quieres buscar ayuda, estoy aquí. De hecho, si estás viendo este video y vives en Cuba y deseas de alguna manera que te ayudemos en lo que podamos espiritualmente, contáctanos por Instagram. Me llamo Maimancito en Instagram y no tengo ningún problema en que me contacte toda la persona que quiera espiritualmente, que yo le dé algún consejo bíblico. Si vive en Cuba y está perdido y no sabe qué hacer y no sabe dónde asistir y no sabe ni lo que es una iglesia de sana doctrina y quiere de mi asesoría, yo les puedo aconsejar. Yo conozco buenos pastores, buenas iglesias con sanas doctrinas. No necesariamente tienen que ser la mía, no tienen que venir para la mía todo el mundo. Hay iglesias en La Habana donde conozco pastores en La Habana, en diferentes municipios, porque mi esposo conoce muchos pastores, porque su trabajo de él, que es ir enseñando canto por las iglesias, le ha hecho amistades en muchos lugares. Y bueno, conocemos muchas personas con las que si tú, por ejemplo, encuentras este video y dices, oye, yo quiero buscar de Dios, pero vivo en, no sé, en Matanza, puede ser que mi esposo conozca a alguien en Matanza. No te digo que conoce a todo el mundo, pero conoce a muchas personas. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo no te estoy haciendo este video para decirte
te vas a ir para el infierno, sino para decirte, del lado de acá vemos un redil de hermanos, un redil de ovejas de Dios, que estamos dispuestos a ayudarte si tú te sientes que estás perdido en la vida que estás. Pero si te sientes bien con tu vida, pues ni nada, coge el video lo corre, no lo veas y mira, tú sigue tu vida. Pero si tú sientes que este video te está hablando a ti, entonces quizás, ¿quién quita? Que puede ser que Dios te está llamando, ¿entiendes? Por eso hay que hacerlo, hay que predicar, hay que exhortar en todo tiempo. Ahora, si no vives en Cuba, pues nada, también escríbeme, que yo también no conozco a nadie, pero conozco 2 o 3 gente fuera de Cuba que puede ser que yo te diga, mira, esta iglesia de Sana Doctrina, ve para allí. O mi esposo puede ser que conozca muchos lugares también, en muchos países, que te puedan decir, mira, ve para tal lugar que es de Sana Doctrina. O busca dirección del Espíritu Santo de Dios y vamos a orar por ti para que te encuentre Dios en una iglesia de Sana Doctrina, llega a ti y no te pierdas tu alma. Con este video mi interés es que busques de Dios y que dejes de creer en la mentira del diablo. Pero si quieres seguir creyendo en ella, pues nada, yo quién soy para, no soy nadie para convencerte de lo contrario, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, dicho esto, les digo que dice la palabra aquí que Jehová Dios le dijo a Moisés en Números 21:8. Vamos a leerlo. Yo sé que los cristianos de mucho tiempo deben saber esta palabra, pero bueno, siempre llegan nuevos convertidos o personas que quieren conocer más de la palabra de Dios. Voy a leer desde el principio. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Por el camino. Ya como que ya habían vencido en lo más difícil, y ya por el camino se desanimaron, digámoslo así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo de Israel, cuando estaba pasando por todo este proceso, murmuraba mucho, mi gente. Eran muy murmuradores. Eso es algo de lo que siempre en la iglesia estaban recalcando. Miren las consecuencias que tuvo las murmuraciones contra Dios y contra Moisés. La queja, o sea, estarse quejando todo el tiempo. Ay, porque hoy llovió. Ay, mi madre, no puedo ir a la iglesia, está lloviendo. Gracias, Señor, es lo que hay que decir. Uno no tiene que quejarse por todo. Porque cuando uno se queja por todo, de cierta manera, es murmurar contra Dios, porque es como que tú le estás diciendo a Dios, no estoy conforme con la vida que tú me diste, ¿sabes? No estoy feliz con lo que me entregaste. Y miren, mi gente, todos lo hemos hecho. Aquí todos en algún momento nos hemos quejado. Solo estoy diciendo que no debemos volver de esto una práctica habitual. O sea, no debe ser nuestro modelo de vida, no debe ser nuestro camino a seguir. Adaptarnos a eso y normalizarlo estaría mal. O sea, que un cristiano normalice estarse quejando por todo, está mal. No debemos, nosotros somos la sal de este mundo, ¿entiendes? Hice una canción, por cierto, para el Señor que dice, sal de ese cuerpo, que es la sal de la tierra. Entonces, nosotros no debemos estarnos quejando, pero aquí dice que el pueblo se quejó. Y dice que el pueblo le dijo a Dios y a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, como que se quedaban con hambre. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. O sea, el castigo de la murmuración fueron serpientes ardientes que los mordieran. Porque eran desagradecidos. Porque, mi gente, si a ti te sacan de la esclavitud, ¿de qué tú te quejas? Estate tranquila. Bueno, no voy a seguir porque mucha gente esto no lo va a entender. Entonces, vaya, en el sentido de que yo apoye lo de la serpiente. Hay gente que no entiende esto. Ay, Señor, perdóname, yo me río con tus cosas. Hazte una serpiente ardiente y entonces mira lo que pasó. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. O sea, después que hacían las cosas se arrepentían y tenían remordimiento. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero no vamos a llegar ahí para que no nos mande la serpiente ardiente y no tengamos que después arrepentirnos. Dice, ruega, le dicen ellos a Moisés, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Porque él era el líder designado. No podemos quejarnos de nuestros líderes.
tengan los defectos que tengan. No podemos, somos humanos, todos estamos pasando por un proceso, ¿ok? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, le dice, y Moisés oró por el pueblo. Ruega a Jehová que quite, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente, le dijeron. ¿Qué hizo Jehová? ¿Los dejó en vergüenza? No, mandó la serpiente, pero también las quitó. Y Moisés hizo una serpiente, y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Esa fue una manera que tuvo Dios, que escogió Dios, porque Él hacía las cosas así como Él entendía, para glorificarse en las situaciones de poner una solución al problema. Dios no podía simplemente, cada vez que uno de ellos fuera mordido, sanarlo sin ninguna serpiente ni ningún asta. Dios podía hacerlo, pero Dios eligió poner el asta ahí. Ahora volvemos a Lázaro. Dios podía haber resucitado a Lázaro o no resucitarlo, pero Dios escogió resucitarlo. ¿Para qué? Para que fuera un ejemplo. No para que lo convirtiera en un ídolo, para que fuera un ejemplo de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios podía hacer. Entonces, ¿cómo Lázaro es un ejemplo de lo que Dios puede hacer y pasa de eso a convertirse en un ídolo? Sé que provino ¿saben? De Satanás y usando a la misma gente desviada para esto. Pero bueno, la gente también eligió no escuchar a Dios, digamos así. Entonces, él hace esta asta, que para mí tiene una comparación espiritual con Lázaro. Lázaro era en el Nuevo Testamento el asta de la serpiente en el Viejo Testamento. O yo lo veo así, soy la única que lo ve así, pero bueno, espiritualmente yo lo siento así. Lázaro en el Nuevo Testamento es la prueba de lo que Dios podía hacer, Jesús podía hacer, porque luego Él resucitó Él mismo. O sea, primero resucitó la hija de Jairo y después es que resucitó Lázaro. Vean. Entonces, aquí vemos varios ejemplos. O sea, la hija de Jairo, que obviamente no se convirtió en un santo venerado, o eso creo yo. Ya lo buscaré y si no fue así se lo dejaré por aquí. Pero bueno, el Lázaro fue como que más connotado y ya les dije, al parecer no es ni siquiera ese Lázaro, sino el otro, el que era mendigo, pero igual lo idolatraron. Entonces con la serpiente pasó lo mismo. Les voy a leer lo que pasó aquí. Jehová pone esa serpiente para que la gente no muriera, porque fue la señal que él escogió poner. Y miren lo que hicieron con la serpiente. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, que el rey de Israel que estaba en ese momento, que era Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Fíjate, en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. O sea, él honró a Dios. Y cortó los símbolos de acera. Los símbolos de acera, entre ellos estaba un árbol, unos árboles. E hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaron Nehustán. O sea, la serpiente que Dios puso para que se sanara, le hicieron también un ídolo. Empezaron a inclinarse delante de la serpiente y le pusieron por nombre Nehustán, que fue el nombre que le dieron al falso dios que ellos crearon de esa serpiente, que era solamente una cosa temporal, por la que después que pasaron seguramente perdió su verdadera función, pero Dios seguro permitió que ese poder engañoso se quedara para aquellos que quedaban con el aquello de que, ¿sabes? Me tengo que inclinar delante de la serpiente y no delante del rey, del Dios vivo, a pedirle que por favor que me salve. Entonces vemos aquí cómo no es la primera vez que ejemplos de lo que Dios quería mostrar, o sea, Dios quería mostrar milagros, Dios quería mostrar que era todopoderoso y la gente, en vez de adorar al creador, adoraba la creación. La serpiente de Nehustán, que antes era como solamente para que se sanaran de la situación de las mordidas de las mordeduras de serpiente, se convirtió en un ídolo, siendo una creación, se convirtió en un ídolo y para ellos lo empezaron a ver como algo sobrenatural. O sea, sobrenatural, pero como un dios, ¿no?
Y Lázaro pasó lo mismo, la gente le empezó a atribuir a Lázaro de la Biblia atributos que realmente solo son de Dios o de Jesús. Pero bueno, la gente quiere creer en lo que quiere creer, aunque tú le digas lo contrario. De hecho, las costumbres que vienen de esas creencias vienen de las raíces del cristianismo mal orientadas que se desforman con el tiempo y pasan a tener esta connotación pagana, diabólica, y la gente no se da cuenta. Tú se lo dices y es como, no, conmigo no es eso. Bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy, hablando de quién era Lázaro en la Biblia, de cómo no debemos idolatrar creaciones de Dios, sino al Creador. Debemos no idolatrarlo, sino amarlo. Pero bueno, ustedes me entienden lo que le quiero decir. No debemos caer en el pecado de la idolatría, porque como tal, idolatrar no es algo bueno. No está descrito como que idolatras a Dios. No, porque no está descrito como algo bueno. Está escrito como un pecado. Entonces debemos amar a Dios, debemos tener a Dios como nuestro todo y no debemos hacernos ídolos ni de nada que haya sobre esta tierra y sobre este mundo. Gracias, Señor. Dios me los bendiga mucho. Espero de verdad que con este video salgan edificados. Miren, otro ejemplo que quiero ponerles es que esos casos no fueron los únicos casos de resurrección que hay en la Biblia. En la Biblia también resucitó el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, etc. Entonces, lo que quiero decirles es como hay más ejemplos de esto, pero bueno, el ejemplo de Lázaro lo quise tomar porque ya sabemos, ¿no? De lo que pasa en el mundo referente a, sobre todo en Cuba, referente a esta entidad espiritual a la que le quieren atribuir tantos milagros y tantos atributos. Y yo no quiero decirles con esto que ya les digo, no creo que Lázaro no tuviera todos esos atributos en vida. Sí creo que en vida debió haber sido un magnífico ser humano para haber alcanzado la salvación. Pero lo que creo es que no debemos nosotros perder la salvación por alguien que ya la tiene, la tuvo en su momento o la tiene asegurada. Nosotros somos los que debemos cuidar nuestra salvación. No idolatren a nadie, porque cada vez que idolatran a alguien o a algún sentimiento o alguna cosa, lo que nos está haciendo esa cosa o ese sentimiento o ese alguien es alejarnos de la salvación y de nuestro Creador, Jesús. Dios les bendiga ahí.